El Señor del gozo. Sí, perdonen. Era para probar su paciencia y su obediencia. Entonces ubiquen ahí mientras están listos. 12, el Señor del gozo. Juan 16, 12 al 24, Mark. ¿Y aquí quién me va a ayudar a leer de ustedes tres? Espérate, Marx. Beto, dile a Mark que es un irrespeto que comience un... He says disrespect. It's a disrespect for you to us. That you're standing here and you're not properly comb your hair. Me rasuré en la mañana solamente para ustedes. ¿Ya, Omar? ¿Tú di cuándo ya? Sí. ¿O ya está grabando? Ya está grabando. Ah, perfecto, adelante. Go ahead. Good evening, everyone. Nice to see you. Buenas noches a todos. Gusto en verlos otra vez. The passage we're going to study here for the next few minutes picks up right where Doug left off at the end of the last one. El pasaje que vamos a estudiar ahora toma como base lo que nos acaba de enseñar Douglas, el último versículo. It kind of just starts right off, continuing with talk about the Holy Spirit. Y continúa hablando del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Now, Jesus has already spoken often of the Holy Spirit. Jesús ya ha estado hablando bastante del Espíritu Santo. Yeah, Steve and Jeff and Doug have all devoted. Steve, Jeff y Doug. They've all devoted some of our study time to understanding who the Holy Spirit Nos is. han mostrado cómo Jesús ha estado enfatizando y explicándoles quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. So as we come into verses 12 and 13, Entonces, conforme avanzamos a los versículos 12 y 13, Jesus is going to be concluding his instruction about the Holy Spirit. Jesús va a estar concluyendo su enseñanza acerca del Espíritu Santo. This particular instruction began back in verse 7. Esta instrucción particular empieza en el versículo 7. And it began by declaring that when Jesus leaves, Y empieza declarando que cuando Jesús se vaya, it will actually be better for the disciples. va a ser lo que les conviene, va a ser mejor para los discípulos. Jesus says that it will be to their advantage because they will receive the Holy Jesús Spirit. dice que es para su beneficio porque van a recibir el Espíritu Santo. So apparently we are to understand Entonces, aparentemente debemos entender that having the Holy Spirit abide in us is better than experiencing Christ in person, like the que disciples teniendo el did. Espíritu Santo dentro de nosotros como lo tenemos ahora, es mejor aún que haber vivido con Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Amén. I confess Yo that te quiero confesar I have trouble believing this que sometimes. yo he tenido problemas para creer esta verdad. I kind of have, these romantic kind of fantasies of He imagining tenido estas fantasías románticas what it would have been to be like one of the de disciples, qué hubiera sido o cómo se hubiera sentido ser uno de los discípulos de Jesús. right? To know Jesus in person, Conocer a Jesús en persona, to speak with him, hablar con él, to be part of his ministry when it ser was parte de happening. su ministerio en esta tierra cuando sucedió. I find that idea exciting. Yo encuentro emocionante esa idea, But Jesus is very clear here in verse pero 7. Jesús es muy claro aquí cuando nos lo dice. And he was clear in chapter 14 Y fue claro en el capítulo 14 when he said we would perform greater works than he through the help of the cuando Holy Spirit. nos aseguró que por el Espíritu Santo haríamos las mismas obras que Él y aún mayores haríamos. I can imagine that the disciples had trouble with this concept as well. Yo puedo entender que los discípulos tuvieron problemas para entender esto así como nosotros. After all, they had known and loved Jesus, Después de todo, ellos habían conocido y amado a Jesús, but they had never met the Spirit. pero nunca habían conocido el Espíritu Santo.
So that leaves me with a question here. Entonces eso me deja con una pregunta aquí. What is it that the Spirit will provide that Jesus did not? ¿Qué es lo que va a proveer el Espíritu que no proveyó Jesús? So let's read chapter 16, verses 12 through 15, and then we'll see if we can figure it out. Entonces vamos a leer Juan 16 del 12 al 15. Y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. So our first answer to the question comes in verse 12. Entonces, nuestra primera respuesta a la pregunta viene del versículo 12. And I need to apologize because I actually forgot to include this on your outline. Y les quiero pedir una disculpa porque olvidé colocarlo en su bosquejo que tienen ustedes aquí. It should be the first thing under number 1. Debería ser antes del inciso A, ahí en el rol del Espíritu Santo. Verse 12 tells us El versículo 12 nos dice that the Holy Spirit is not limited by time in His que el communication with us. Espíritu Santo no está limitado por el tiempo en su comunicación con nosotros. See, Jesus here expresses regret. O sea, Jesús aquí manifestó Sadness. manifestó tristeza, Because He would like to say more to His disciples than He can. porque Él hubiese querido haberles dicho más a sus discípulos. And it actually says He withholds some information because the disciples are in too fragile of a state. Y de hecho, no les pudo decir todo porque ellos no podían, no eran capaces de sobrellevarlo. And because Jesus' time on earth is getting short, Y por causa de que la vida de Jesús se está cortando en la tierra, He really doesn't have time to wait for them to feel better. Él realmente no tiene tiempo para esperar a que ellos se sientan mejor. So unfortunately, that means that this information is not going to be spoken to the disciples by Jesus. Entonces, desafortunadamente, aparentemente, esta información no va a ser comunicada a los 11 en ese momento. So we don't even get to know what He was going to say. Entonces, ni siquiera pues podemos saber qué es lo que les iba a decir. And I think sometimes it takes us a long time to be ready to hear God. Y la verdad es que a nosotros mismos a veces nos toma mucho tiempo estar listos para escuchar la voz de Dios. And the Holy Spirit is able to wait. Y el Espíritu Santo está dispuesto a esperar. He can wait with us until the moment is just right. Él puede esperar hasta que sea el tiempo perfecto. And He can do that because He's with us all of the Y time. puede hacer eso porque está con nosotros todo el tiempo. The Holy Spirit's constant presence with us it also helps with the second advantage that we see here. La presencia constante del Espíritu Santo nos da otra ventaja también. And that's the revealing of all truth. Y eso es guiarnos a toda la verdad. See, during Jesus' 3-year-long public ministry, Entonces, durante el ministerio público de Jesús de 3 años, He had the chance to reveal a great deal of truth about the Father and the kingdom of Él God. pudo revelar muchas cosas acerca de su Padre y acerca de Él mismo. But after He returns Pero to heaven, después de que Él regresó, the disciples are still going to be left with some questions. los discípulos aún van a ser dejados con muchas preguntas. And the Holy Spirit that's residing in them will guide them to that truth after Jesus is Y el gone. Espíritu Santo que va a residir dentro de ellos los va a guiar a toda la verdad. And as Jeff said yesterday, this includes new understanding about God and remembering things that we have Y read or heard. como ayer estudiábamos, esto incluye recordar las palabras de Jesús y entender las cosas que Jesús les había hablado. So the advantage here has to do with there's no limit to what He can teach us. Entonces la ventaja aquí es que no hay límite a lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar. Because He's with us all the time, He knows what we're Porque struggling with, está con nosotros todo el tiempo, en nosotros, Él sabe nuestras luchas and we don't have to wait for a human presence to be standing next to us to y hear no Him speak. tenemos que esperar una presencia
humana o física a nuestro lado para recibir ayuda. Like Jesus, the Holy Spirit does not speak on his own behalf. Como Jesús, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. And we can see this in the second half of Y lo verse podemos 13. ver en la segunda parte del versículo 13. The Holy Spirit speaks, not on his own, Dice, no hablará por su propia cuenta, but only what he hears from Jesus and the Father. sino que nos hablará todo lo que oyere del Padre y de Jesús. Now the word speak here is an interesting one in this Ahora, la context. palabra hablar es una palabra muy interesante en este contexto. The Greek language has several different forms of the word speak. El idioma griego tiene distintas formas para expresar la palabra hablar. And they use different ones depending on the circumstances Y and what they're usan trying to describe. diferentes dependiendo de las circunstancias y de lo que se trata de expresar. And this word does not mean normal speech, not like we would be Y conversing. esta palabra no significa una conversación normal como cuando platicamos entre nosotros. Instead, it refers to continuous speech. En vez de eso, significa un hablar continuo. Now, this kind of speech might not be a good thing in a human. Ahora, este tipo de conversación o de hablar no sería muy recomendable o muy bueno para un ser humano. You probably know people who just won't stop talking. Porque posiblemente te has topado con alguna persona que habla y habla y habla y no puede parar de hablar. A good friend of mine in high school was like this. Tengo un buen amigo que era así. Now, fortunately for me, he and I shared a lot of common interests, so I didn't mind hearing him talk. Entonces, afortunadamente para mí, él y yo compartíamos muchas cosas en común y él sabía muchas cosas que me interesaban. Entonces, a mí me encantaba que hablara mucho. But probably the most extreme example I can remember from our friendship Pero tal vez el extremo más largo de algo que pasó en nuestra amistad fue esto. was on this road trip we took from Vancouver, Washington, where I grew up, Fue en un viaje que hicimos de Vancouver, Washington, a donde yo fui criado, to Yakima, Washington, where we were going to some, I think, music event. a otra parte a donde íbamos a un evento musical. And it's about a 4.5-5 hour drive Es between un those two viaje de locations. 4 horas y media, más o menos. We prided ourselves on the fact that both on the way there and the way back, there was never a break in the conversation. It was continuous. He only speaking. I spoke a little. Y que dice que durante todo el trayecto de 4 horas y media de ida y durante todo el trayecto de 4 horas y media de vuelta, no hubo un solo segundo de silencio. Y que él habló solamente muy poquito. We are still close friends, and I love him dearly. Somos amigos íntimos y lo amo mucho. He has been a good friend in the Lord, and we have shared a great number of Ha sido un buen amigo en el Señor y hemos compartido muchas cosas juntos. wonderful moments together. Momentos maravillosos juntos. So anyway, I imagine that not everybody would appreciate my friend's ability to speak so much. Ahora, sé que no a todos les gusta o disfrutan la habilidad de mi amigo de hablar todo el tiempo. But in the Holy Spirit, this is truly a Pero- wonderful thing. En el Espíritu Santo, esto es lo más maravilloso. Because it means that at all times, Porque significa que todo el tiempo He's bringing information from God está and trayendo Jesus información de Dios y de Jesús to us. a nosotros. Amén. See, there's never a time O sea, no hay un momento del día when we can't hear God. en que no podamos escuchar a Dios. All we have to do is listen. Lo único que tenemos que hacer es escuchar. So the final truth about the Holy Spirit that we see here Entonces, el cuarto rol del Espíritu Santo que podemos ver aquí is also the most important. es el más importante de todos. In verses 14 and 15, En los versículos 14 y 15 we find that the Spirit's purpose is to glorify Jesus and the Father. vemos que el propósito de la venida del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y glorificar al Padre. See, the Holy Spirit is the ultimate person to do this. O sea, el Espíritu Santo es la máxima
o sea, es el máximo expositor que para the ultimate. What the means best, ultimate? the top. El Espíritu Santo es el más calificado, el mejor para glorificar a Dios y al Padre y al Hijo. And the reason is because of his presence in the Trinity. Y la razón es porque Él es parte de la Trinidad, Él es Dios. Look at verse 15. The entire Trinity is Mira included el here. versículo 15, la Trinidad está aquí completa. Dice, All the things of the Father todo lo que tiene el Padre also belong to Jesus, es mío, pertenece a Jesús, and the Spirit takes from these y el things. Espíritu toma de estas cosas. It's this beautiful picture of these three beings existing as one and Es communicating. una hermosa ilustración de Dios habitando en tres personas en una unidad perfecta. And the Holy Spirit is the perfect one to communicate this to us because he's right there in Y the el middle of Espíritu it. Santo es el perfecto para comunicar esto, porque es el que está residiendo allí. The last part of that verse is really beneficial to us. La última parte de este versículo es realmente benéfica para nosotros, Where it says the Spirit takes these things and gives them to us or brings them to us. porque toma estas cosas y nos las trae a nosotros. We are the audience for this glorification. O sea, nosotros somos la audiencia de esta glorificación. The Holy Spirit is glorifying Jesus on our in order for us to hear it. El Espíritu Santo está glorificando a Jesús para que nosotros lo escuchemos. And if we are then sharing that with others, then we are raising humankind's opinion of Christ. Y si estamos nosotros hablando de Cristo, entonces estamos levantando humankind. Us, people, everybody, in general, yeah, humankind. Ok, estamos entonces dignificando a la humanidad cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo. So in both 14 and 15, Entonces ambos, en el 14 y en el 15, they end with the phrase, disclose it to you. termina con la frase, en el 15 y el 16, Is that right, 14 and 15? a Yeah. 14 y 15, y os lo hará saber, y os lo hará saber. And we are the you. Y in that nosotros sense. somos los os lo hará saber, nos lo hará saber a nosotros. So really what God has provided here is Entonces, a perfect design. Aquí es donde está el diseño perfecto de Dios que Él ha provisto. It's far better than any fantasy I could imagine about knowing Es Jesus. mucho más maravilloso y fantástico que la más grande fantasía que podamos llegar jamás a tener. Nothing could be more complete Nada puede ser más completo than having a member of the triune que God tener un miembro de la Santísima Trinidad residing in us residiendo dentro de nosotros and reminding us of the words of the Bible y continuously. recordándonos las palabras de la Escritura continuamente. It's perfect. Es perfecto. I think it should also be noted here that it is not possible to use the Holy Spirit for any other purpose. Y creo que es muy claro por lo que enseñó Jesús, que aunque queramos, no podemos ni podremos usar al Espíritu Santo para ningún otro propósito que no sea este. There may be those who would seek to use the Holy Spirit to prove their own greatness. Tal vez hay algunos que piensan que están usando al Espíritu Santo, pero no están usando para su propia grandeza. Perhaps through the use of signs, Tal vez wonders, para el uso de señales, maravillas, miracles, milagros, or maybe through the belief o tal vez a través de la creencia that they have more faith and then therefore more Holy Spirit. de que ellos tienen más fe y por tanto tienen más del Espíritu Santo. The Holy Spirit may indeed perform miraculous acts, El Espíritu Santo sí obra actos milagrosos, but he does so to glorify God. pero lo hace para glorificar a Dios. He does not do so to glorify a No human. lo hace para glorificar a un ser humano. And a person does not control when these miracles will take Y place. una persona es imposible que controle el momento en que estos milagros ocurran. Verse 14 is clear that Versículo 14 es claro. the Spirit takes from Christ. El Espíritu toma de Cristo. The Spirit does not take from man. El Espíritu no toma de sí mismo.
And I think it's also helpful to remember in this regard what Steve taught us in chapter 14. Y creo que es muy útil recordar lo que se nos enseñó en el capítulo 14, lo que enseñó Steve. The greatest work that the Spirit accomplishes La obra máxima hecha por el Espíritu Santo es beyond miracles mucho más allá de los milagros. is the repentance of sinners. Es el arrepentimiento del pecador. There is no greater glorification of Jesus No hay mayor gloria para Cristo than the transformed heart and que life la of a new believer. transformación de la vida de un pecador. Okay, so let's move on to the next section. Entonces vamos a la siguiente sección. Now, on your outline, this section is titled The Confusion of the Disciples. Entonces esta sección es la confusión de los discípulos. Now, even if you have only listened to half of our messages so far, Ahora, si únicamente has podido escuchar la mitad de los mensajes que hemos dado, you can still probably predict what's going to happen. puedes fácilmente predecir qué pasa después de que Jesús les da una gran verdad. So let's go ahead and read verses 16 through Entonces 19. vamos a leer los versículos 16 al 19. Dice: todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: pregunten entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Now, we've seen this pattern before, Hemos visto este mismo patrón antes. so I'm just going to summarize it pretty quickly for you. Entonces voy a resumirlo de manera muy breve. In verse 16, Jesus predicts his death and resurrection. En el versículo 16 Jesús predice su muerte y su resurrección. And in 17 through 19, the disciples don't understand. Y en el 7 al 19 los discípulos no lo entendieron. There's not much else happening. The Nosotros only, tampoco. they will come, and you can trust, they will come to understand later in life. Puedes tener la confianza que así como ellos lo entendieron después en la vida, nosotros también lo vamos a entender. This has happened at least 4 other times in the upper room discourse. Hay 4 veces sucede exactamente lo mismo en el aposento alto. The only difference here La única diferencia aquí is that the disciples don't actually question or challenge Jesus. es que ya no le preguntan directamente a Jesús. They just talk to each other instead. Solamente se ponen a murmurar y hablar entre ellos. Maybe they're afraid after all the other times. Tal vez ya tienen miedo de que las otras 3 veces Jesús los ha puesto en su lugar. I don't know. But No sé. but this time Pero esta vez Jesús reaches out to them before they ask. se da cuenta de eso y les pregunta antes de que ellos le pregunten. See there, it says in 19, Jesus knew what they knew that they wished to question him. Porque ahí and dice, said, Jesús sabía que le querían preguntar. so he knows that they need this, and so he moves on his own to reach out to them. Entonces, él sabe que ellos necesitan esto y por eso es que toma la iniciativa. And as he's done many times before, he's going to explain here and give them some more information. Y les va entonces a explicar y les va a compartir más verdades profundas. So let's read verse 20 to 24 and see what Entonces, Jesus has to vean say. lo que dice del versículo 20 al versículo 24. De cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan
y recibirán para que su gozo sea cumplido. So I've indicated on your outline, and I think it's true, the rest of this passage is really about joy. Entonces aquí podemos claramente ver que el resto de este pasaje es acerca del gozo. The disciples are going to receive joy. Los discípulos van a recibir gozo. Jesus is going to provide joy. Jesús va a proveer gozo. Jesus himself will experience great joy. Jesús mismo va a experimentar un gran gozo. And the Father will make our joy complete. Y el Padre va a hacer nuestro gozo completo. Now, do you remember what Doug said yesterday about joy? ¿Recuerdan lo que ayer dijo Douglas acerca del gozo? It was at the end of the passage about the vine and the branches. Fue al final del pasaje de la vid y los pámpanos. He said that Jesus was supremely happy with his relationship with the Father. Allí explicaban que Jesús era supremamente feliz, estaba supremamente gozoso por su relación con su Padre. Jesus' joy was made complete when he was used by the Father. El gozo de Jesús fue completado cuando fue usado por el Padre y cuando hizo la voluntad del Padre. When he was used by the Father as an instrument of Cuando redemption. fue usado por el Padre como un instrumento de redención. And Doug also read Hebrews 12:2. Y Doug también leyó Hebreos 12:2. And it says, and dice, for the joy that was set Y before him, por causa del gozo puesto delante de él, Jesus endured the cross, Jesús sufrió la cruz, despising the shame. menospreciando el oprobio. The pain of the cross El dolor de la cruz served to make Jesus' joy complete. sirvió para que el gozo de Jesús fuera completo. And in verse 20, En el versículo 20, Jesus begins to offer joy to his Jesús disciples. empieza a ofrecerle gozo a sus discípulos. Jesus offers several kinds of joy in this passage. Jesús ofrece varios tipos de gozo en este pasaje. And verse 20 refers to the joy the disciples will feel when they see Jesus after the resurrection. En el versículo 20. En el versículo 20 les habla del gozo que ellos van a sentir cuando lo vean después de su resurrección. The first half of 20 is describing the death of Jesus. La primera parte de este versículo está describiendo la muerte de Jesús. It says, you will lament, the world will rejoice. Ustedes van a lamentarse, el mundo se va a regocijar. And the word for lament here in Greek Y la vida para lamentarse aquí en griego specifically refers to mourning, wailing, específicamente se refiere a lamentar, or weeping as you would at a funeral. a llorar como si estuvieras en un funeral. So Jesus is really being clear about his death here. Entonces Jesús está siendo muy claro acerca de su muerte aquí. And the sorrow at Jesus' death Y el lamento por la muerte de Jesús that the disciples are going to feel que los discípulos van a sentir is going to be turned to se joy. va a convertir en gozo. And we see this later in John. Y vemos esto después en Juan. Though actually the first person to experience this joy is not a disciple. Pero la primera persona en experimentar este gozo no son los discípulos, es Jesús. It's Mary Magdalene. Es Jesús y después María Magdalena. There's that beautiful moment in John 20:16. If you want to turn there, you can. Hay ese momento precioso en Juan 20:16. 20:16. Okay, en Juan 20:16. When the resurrected Jesus Cuando el Cristo resucitado calls Mary by name. llama a María por su nombre. And at that moment she recognizes Y en him. ese momento ella lo reconoce And she runs to him y corre hacia él and she clings to him. y se aferra a él. In that moment she experiences a joy that she had never known before. En ese momento ella experimenta un gozo que jamás había experimentado. The teacher that had been close to her, who she thought was El dead, maestro que había estado con ella, que había muerto, is standing outside the grave está greeting afuera her, de la tumba enfrente de ella. and she is overwhelmed. Y ella está sorprendida. It is that joy that Jesus is predicting for his disciples. Es in este verse 20. gozo que está prediciendo aquí Jesús para sus discípulos. Salud.
In verse 21, en versículo 21, we learn that Jesus is going to undergo great pain in order to aprendemos provide joy. que Jesús tiene que pasar por un gran dolor para que entonces pueda proveer gozo. And he uses the image of childbirth to help the disciples Y understand. usa la ilustración del alumbramiento para ayudarle a los discípulos a entender. Now, it's possible that I am the worst person to describe this to you. Ahora, sé que soy la peor persona o no soy la persona indicada para describirles esto a ustedes. First of all, I'm a man. Primero que nada, soy un hombre. I don't know what childbirth feels like. Yo no sé cómo es dar a luz a un hijo. I'm never going to know what childbirth feels like. Nunca voy a saber lo que es dar a luz a un hijo. And I don't have any children. Y no tengo hijos. So I haven't even seen my wife go through this Entonces process. ni siquiera he visto a mi esposa ir por este proceso. In fact, the only experience I have with birth De hecho, la única experiencia que he tenido con el alumbramiento is from my own. es de mí mismo. And Do you remember? I don't remember anything from that. No me acuerdo de nada. So I'm going to go based on what I've heard. Entonces voy a basarme en lo que he escuchado. And if I'm wrong, please feel free to correct me. Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Si me lo han contado mal. I have heard it said He escuchado que me han dicho el alumbramiento es los más fáciles de olvidar. ¿Sí? the women say yes. Las mujeres dicen sí. Bien, bien. So what is it that makes that pain so easy to forget? Entonces, ¿qué es lo que con AL Cristal? Thought that was nice. Anyway, Es un bonito nombre. when she was born, Cuando ella nació, my mom was in the hospital room. The birth had already been taken place. The birth had already taken place, The and birth? my sister's birth had already taken place. ok, cuando ya había nacido, me dieron apellido que acababa de nacer en ese mismo hospital. And as it turns out, when the nurse brought the child to my mom, it was this other child. Y cuando la enfermera le trajo el niño a mi, el recién nacido, a mi mamá, le trajo el otro niño. Now, the amazing thing is, Ahora, lo sorprendente es esto. even though my sister was only like 1 day old, Aun cuando mi hermana tenía un día, bueno, menos de un día de nacida, my mother knew instantly that it was not mi her mamá child. supo al instante, esa no es mi hija. And she told the nurse, "That's not my Y baby, bring me the other one." le dijo a la enfermera, tráigame la mía, esa no es. Qué impresionante, ¿no? Madres, mis respetos. They are wonderful, mothers are wonderful. They are, mothers are wonderful. Son increíbles ustedes las madres. Es De un verdad. don de Dios a la mujer. Los hombres, híjoles. So We couldn't find the difference. We as men. Oh, no way. Los hombres no hubiéramos notado la diferencia. ¿Sí o no? Eso es un don que Dios le ha dado a la mujer. It's a gift from God. She says that even when there are hundreds of kids crying, the mom knows who's crying, whose kid is he's crying. ¿Y a nosotros qué? Aún cuando hubiéramos tenido una niña y hubieran traído un niño. We wouldn't notice the difference if they switched a girl for a boy. that's unfortunately probably true. Eso es desafortunadamente cierto. But I mean, these stories that you're mentioning, they really get to the point here. Ahora, esas historias nos llevan a este punto. See, it wasn't enough for my mom to have any child. O sea, no era suficiente para mi mamá tener un niño. She had a special connection to the child that was Ella hers. quería su hijo. O sea, otra niña, pues ella quería su niña, la de ella. Now, what we're hearing and seeing here in verse 21 Ahora, lo que estamos viendo y oyendo aquí en el versículo 21 is that Jesus has the same connection to all who are born into the kingdom of God. es que Jesús tiene la misma conexión contigo.
porque tú has nacido en el reino de Dios. See, there's a general joy that might be there because another lost sinner has come to the Lord. O sea, no es un gozo general de que, ay, otro pecador nació, qué bueno, uno más. But there is also a joy experienced because Jesus knows you Sino que es personally. un gozo en particular, especial, individual, porque tú naciste de nuevo y tú te arrepentiste. And that makes the joy greater. Y eso hace que el gozo sea inmenso. This personal knowledge of us and the promise of joy that we could be saved Este conocimiento personal de cada uno individual y el gozo de que somos salvos were enough reason for Jesus to die on the cross. fue suficiente razón para Jesús ir a la cruz. And here he tells us that that joy is so great Y aquí nos dice que ese gozo es tan grandioso that he will forget the pain he experienced que on our Él behalf. iba a olvidar el dolor y el sufrimiento por el que pasó por nuestra causa. That's joy. Ese es gozo. Full and complete joy. Gozo lleno y completo. The reality of Jesus' resurrection La realidad de la resurrección de Jesús is going to have a dramatic effect on the sorrow of the disciples. va a tener un efecto dramático en el lamento de los discípulos. But as we see at the end of this passage, Pero conforme vemos al final de este pasaje, it's also going to change the way we communicate to God. también va a cambiar la manera en cómo nos comunicamos con Dios. So let's read verses 23 and 24. Entonces, lo que dice el versículo 23 y 24 es esto: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Do you see the comparison that happens at the beginning of verse 23? ¿Ves la comparación que pasa al principio del versículo 23? Jesus says, "You will ask me no questions." La comparación es, en ese día ya no me van a preguntar nada. And then soon after he says, "You shall ask the Father." A partir de allí, ya no me pidan a mí nada. A partir de allí, pídanle al Padre. This statement becomes stronger in verse 24. Esto se vuelve más fuerte en el versículo 24. You see the phrase there in 24 that says, "Ask and you will receive"? Si ves aquí lo que dice, pedid y recibiréis. The word for ask is different this time. La palabra para pedir aquí es diferente esta vez. It's written in a different tense. Está escrito en un tiempo diferente. It's written in the imperative tense. Está escrito en imperativo, en el tiempo imperativo. That means it actually functions as a command. De hecho, es un mandamiento. We are required to ask the Father. De hecho, estamos obligados, Él nos manda que le pidamos al Padre. It's not an option. No es una opción. En su nombre. The name of Jesus El nombre de Jesús is also very important here. es también muy importante aquí. You can see that it says, "Ask the Father for anything, He will give it to you in my name." Dice, That's it. 23. en el 23 dice, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. And then he says in 24, "Until now you have asked Y for luego dice en nothing." el que sigue, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. See, in the Old Testament, God the Father was available to His people through prayer. He was. Entonces, en el Antiguo Testamento el Padre estaba disponible para su pueblo a través de la oración. And in the Gospels, the disciples have pretty much just spoken to Jesus. Pero en el Evangelio, los discípulos están con Jesús y todos se lo piden a Jesús. So here we learn that we are all able, Entonces aquí aprendemos que todos podemos, in fact, we are ordered de hecho, no solo podemos, debemos, porque se nos ha ordenado, to talk to the Father in hablarle al Jesus' Padre en name. el nombre de Jesús. It's like a combination of the Es como una previous ways combinación of the Old Testament way and the New Testament way. de la forma del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. The way we are used in Jesus' word. En la manera que somos usados en los caminos de Jesús. Can you say that?
Yeah, I'm actually gonna do another little quick Okay, thing. okay. It'll Okay. hopefully clarify. Because it's very important. I know it is. I'm gonna say it again. Okay. So overall in this passage, we have seen two lines of communication. Entonces, en todo este pasaje hemos visto dos líneas de comunicación. We have seen the communication from the Father to us, Hemos visto la comunicación del Padre hacia nosotros, And el that- trabajo de la obra del Espíritu Santo. He is constantly working to Él bring está us the things of God, constantemente trabajando, obrando para hacernos the thing He wants us to have. las cosas de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. That's all He wants us to have. Eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, todos, cada uno. Then we have the other direction. We have our, Dirección, nosotros comunicándonos con Dios, hablándole a Dios. and the point of using this channel is Y el- actually to get what the Spirit wants us to have. Y el propósito de tener este canal, tener lo que el Espíritu quiere que tengamos, que el Padre quiere que tengamos. The focus is the same in both cases. El enfoque es el mismo en ambos casos. At His work in us En su obra en nosotros and in the world y en el mundo is the goal of our prayer. es y debe ser el objetivo de nuestro. ¿Ok? Can you repeat the last part? Está muy bueno. ¿Por qué no escriben eso aquí atrás? Porque eso cambia nuestra perspectiva para what the goal of prayer. Lo último. Well, we actually heard this from Steve earlier, Ya nos lo han dicho and we heard it a little bit from Doug y too. lo oímos de se llama Douglas también. It's kind of throughout the scriptures. So let me